Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como les había prometido en el final de la parte 1, construí mi trazador de curvas y lo ven acá desarmado para que vean cómo es el interior. Vamos por partes. Empezamos con un transformador, en mi caso 220 12 volt, que tenía de un destornillador eléctrico que carga en alterna, tiene el rectificador en la base de carga, así que no tuve que hacerle nada. Esa entra a esta plaquita con este cable y este cable de acá, que serían estos dos. Vamos a empezar por el más simple. Que por norma tomamos que este es primer ciclo positivo y este primer ciclo negativo, pero depende en qué instante del tiempo nos detengamos. Pero vamos a ponerlo así, que sacamos la foto en ese instante. Este pasa por una resistencia de 1K, esta punta va a masa, sigue y se va a la punta de prueba negativa. Y acá lo tienen. Entra en el cable azul, viene a la resistencia de 1K y sale directamente a la ficha banana negra, la punta de prueba negativa. El otro cable pasa, acá está el diodo y estos dos cablecitos son la llave que lo habilita o no, o sea, esta pasa por la otra resistencia de 1K y se va a la salida de prueba roja, a la positiva. Es como vieron, el dibujo es extremadamente simple. Esto de acá, para iluminar el LED, saqué de la entrada unos cablecitos y puse el diodito en una de las puntas de el LED y en otra una resistencia para limitarle, simplemente para que me indique que está encendido. Después, estas salidas del canal 1 en el eje X, indicador de tensión, y canal 2 en el eje Y, indicador de corriente, tomé unos tornillitos y agarré. Estas son las salidas para agarrar con la pinza del osciloscopio, y este tornillito es tierra, y está por supuesto la llavecita que vimos acá para anular o no el diodo. ¿Cómo lo hice? Estas dos salidas, primero puse los mismos tornillitos hacia afuera, pero eran demasiado gordos para agarrarlo con el clip de la punta del osciloscopio, y digo, tengo que hacer algo más finito. Y hice esto. ¿Qué es? Cada salida es un terminal de estos preaislados al que le saqué el plástico y lo doblé a 90 grados. Entonces acá están, detrás de la arandela está el terminal. Acá vendría el cable. Yo le soldé una patita de un condensador a cada uno para poder agarrar el clip, la punta del osciloscopio y medir. Entonces, como ven, es extremadamente simple
extremadamente fácil. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba en el osciloscopio. Bien, y aquí tenemos nuestro trazador de curvas ya conectado al osciloscopio. Y el osciloscopio está en el modo XY. El eje X, el eje de horizontal, el eje de las abscisas ya no es más tiempo. El único tiempo que existe acá es el de la senoide de 50 ciclos, que es lo que alimenta nuestro sistema. No tenemos más que el periodo de los 50 ciclos por segundo, no hay otra variación de tiempo. ¿Por qué? Porque este es un probador muy casero, muy primitivo, pero que sirve para lo que les voy a mostrar. Los que se compran varían la frecuencia y varían las tensiones, entonces son más amplios para usar. Pero este nos va a servir para comparar. Este es un método de reparación que solo sirve teniendo al lado una placa que esté funcionando bien. Entonces, ¿para qué va a servir? Para que no nos rompamos la cabeza y por qué no anda esto, por qué no tengo la salida LVDS, por qué no le llegan los 3.3 al micro, y cuando nos estamos volviendo locos que ya no sabemos para dónde agarrar. Esto es un indicador, es como el buscapolo para los electricistas. Es extremadamente simple, pero también es muy útil. Para entender cómo funciona, porque la verdad que es un poco complejo entenderlo hasta que le agarras la mano. Esto, supónganse que es mi senoide de alterna. Esta es la salida de alterna. Que, les vuelvo a repetir, el canal de tensión, la medida voltimétrica, está en fase con esta punta. La medida amperométrica, después de que pasa por lo que yo pruebe, esa corriente genera una tensión y esa tensión yo la voy a entrar como corriente. Es como, esto funciona como la resistencia de amperímetro de las fuentes. En realidad, cuando pasa, póngale, 1 amper, genera una caída de tensión de 0,4 milivolt. Eso va a current sensor como 0,4 milivolt. Pero es la traducción de que está pasando 1 amper por acá. Bueno, acá es lo mismo. Va a ser una medida de volt, pero en realidad va a ser el reflejo de la corriente. ¿Me explico? Y va a entrar en el canal I, en las ordenadas, en el canal vertical. A ver si puedo ser claro cómo funciona esto. Esta es mi alterna. Lo que estoy viendo yo ahora, como las salidas están abiertas, hay tensión, pero no hay corriente porque no hay quien la consuma. ¿Y qué es la rayita que yo veo ahí? Es esto. Es la alterna, pero vista así, de canto. O sea, el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, pero visto en este sentido. Entonces, ¿qué veo? Una rayita, pero en realidad es la senoide vista así, de este lado. Espero que puedan comprender. Y en el eje vertical va a ser la medición de corriente. Acá no hay rectificación, nada, esto está funcionando en alterna. Y cuando la vean, va a ser esto. La senoide representando de corriente, ven, así, de canto, que va a ir para arriba o para abajo, para arriba y para abajo. Si por ejemplo en la tensión, en la indicación de tensión, yo mido un diodo,
uno de los dos semiciclos no va a pasar. Y entonces depende cómo ponga el diodo, solo veré esta media raya o esta media raya. Y ahora, una última prueba. A ver, yo voy a hacer algo que ustedes no van a ver. Bueno, y ahora hice algo que ustedes no vieron y me desapareció la rayita horizontal y me apareció la rayita vertical. A ver, pensemos un poco. La rayita horizontal me significaba la tensión, ver la sinusoide de canto yendo de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y la vertical me representa la corriente. O sea, recuerden, la senoide vista así. ¿Cuánto vale ahora la tensión? 0. No hay nada en el eje vertical. ¿Y la corriente cuánto vale? Bueno, depende de la corriente limitadora que yo le ponga, pero ahora hay una marcación de corriente. ¿Qué cosa pude haber hecho yo en las puntas de prueba que se llevó la tensión a 0 y la corriente a máximo? Muy fácil. Un puente. La tensión se fue a 0, la corriente se fue a máximo. No pasa nada porque recuerden que estoy limitado por un K. Tengo 12 volts limitado por un K. No le puedo hacer daño a nadie. Pero ya es una representación como para entender si yo estoy buscando punto a punto en una placa que anda bien y en una placa que anda mal. Y en la placa que anda bien me hace una rayita inclinada con una curva al final que se va para arriba. Y en la que me anda mal me hace una rayita vertical. Ajá, acá estás. ¿Qué tenés? Un corto. Bueno, se hizo demasiado largo. Vamos a tener que seguirlo en otro. Espero que me regalen un like y que activen las notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Bueno, nos vemos en la continuación. Hasta luego.